Hola, bienvenidos a Delirio a Dúo, un viaje por los espacios literarios, una alucinación sonora de voces femeninas que viajan del pasado al presente, la seducción de las letras entre nombres de mujeres, entre rostros inmortales que se repiten una y otra vez entre todos nosotros. El día de hoy continuamos con las mujeres fatales. Hola Pablo. Hola Ángela, así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el mundo? Saludo a todos aquellos, a todas aquellas que nos estén escuchando. Arrancamos con las mujeres fatales, parte 2. Y hay que recordar que en nuestro episodio anterior nos estábamos yendo un poco de bíblicos, de babilónicos, mesopotámicos. Pero ¿qué le hacemos si la danza de Salomé acompaña siempre a la femme fatale? Y la danza, en su máxima potencia, se da siempre bajo la luz lunar, en la noche, así es en la noche del espíritu. La luz de la luna es mucho más seductora que la luz del sol. La femme fatale es la presencia lunar frente a la imposición solar. Es Hécate, Selene y Artemisa como divinidades griegas de la noche, de la caza, de la brujería. Hécate no cesa de atemorizar y al mismo tiempo de seducir a los hombres griegos con sus antorchas, con sus plantas venenosas y con sus herbarios incomprensibles. Selene y Artemisa, que son hijas de los bosques y de la luz de la luna, es decir, de la luz de la oscuridad, convierte en lunáticos, en seres extraviados de su razón apolínea, mandataria y formal, a los mancebos que buscaran dominarla. Todos aquellos que osasen a hacerlo se perdían tan tontamente como animales domésticos, como Ulises capturado por la seductora Calipso, por Circe, arquetipo de hechicera, ambas sombras de Medea, víctima hecha victimaria, cuya crueldad está recorrida por la pasión y la nobleza más salvajes y amantes, en uno de los mitos más pesados de toda esa cultura, que finalmente es el palimpsesto de la nuestra. Medea, mujer fatal a su pesar, tan llena de amor como de monstruosidad, como si no fuese monstruoso el amor, cae en la trampa de Jasón. Este argonauta necesitaba el vellocino de oro, que era la piel de un carnero, que daba las propiedades del vuelo y de la ubicuidad, la capacidad de estar al mismo tiempo en todos lados, para recuperar su trono. Medea, en tanto que conocedora de las oscuridades y de las astucias, le ayudó en esa tarea que parecía imposible y le pidió, enamorada, le pidió a Jasón que la llevara con él y le jurara fidelidad. Escaparon, en el transcurso del escape, para evitar ser seguidos por su padre, por el padre de Medea, y por su ejército. Ella asesina y descuartiza el cuerpo de su medio hermano, arrojándolo al mar. Así, sus perseguidores tuvieron que detener la persecución para recuperar los restos, juntarlos y darle buena sepultura a la memoria del muerto. Una vez libres, Jasón eventualmente incumplió su promesa, decidiendo abandonarla, a Medea, en una isla perdida. Ella se anticipa, como buena hechicera, al abandono. Asesina a la nueva amante de Jasón, asesina a los propios hijos que con Jasón ella, Medea, tuvo, para aplicar en el pobre y miserable traidor una venganza fatal. Se dice, según Eurípides, entre otros, que ahora Medea deambula por las sombras de los campos elíseos, sin lamentaciones, pero tampoco celebrando ningún triunfo. Algo similar le ocurrió a Ariadna, la del Minotauro. Ariadna traicionada por Teseo, después de que ella le diera todas las pistas para asesinar al hombre toro. Y en su regreso, Teseo la abandonó. Ella arrojó sobre él la fuerza del olvido de cambiar las velas de su barco, pues Teseo había hecho un pacto con su padre antes de ir a Creta a luchar con el monstruo. El pacto era, si vencía, debía poner en su navío unas velas blancas. Si perecía por el monstruo, su tripulación pondría unas negras. Teseo partió
en ánimo de duelo de Atenas con velas negras. Pese a lo esperado, y gracias a Ariadna, venció en Creta, y tras abandonarla, ella impuso en él el olvido para cambiar las velas. Egeo vio en la distancia un barco izado de negro, dio por sentada la muerte de su hijo, y así el buen anciano se arrojó al mar, suicidándose y dándole a las aguas su nombre, el mar Egeo. Parece que las formas de las mujeres para vengarse son bien sutiles, pues terminan siendo terriblemente trágicas, pero no son la fuerza, sino como la astucia, ¿puede ser? Sí. Sí, podría ser por ahí. Y bueno, yo voy a dar un salto en el tiempo y nos vamos hacia las mujeres fatales en las novelas del siglo XIX, que son el símbolo de la búsqueda de la libertad social femenina. Ubiquémonos pues en la época para entender por qué son el símbolo de esa libertad social. Se trata de mujeres que andan tras la búsqueda del amor absoluto, y cuando digo amor absoluto estoy hablando de ese tipo de amor bastante novelado que incluso lleva a la muerte, al suicidio o a la locura. Estos personajes que ahora les voy a mencionar buscan la posibilidad de amar de manera libre, en medio de un mundo que es hostil para las mujeres, que está totalmente regido por los hombres y por unas costumbres familiares y sociales muy fuertes, muy severas, además de conductas muy rígidas, marcadas por las buenas maneras y una crianza impecable que les permitirá a las mujeres casarse con un buen partido, una educación que incluye poesía, piano, costura, religión, varios idiomas, latín, griego y una postura corporal rígida, ¿no? Y pues de ahí el corsé. Y si observamos en el subtexto de todas las novelas decimonónicas, donde la protagonista es una mujer, vamos a hallar la manifestación de una autodeterminación femenina encauzada hacia el amor. Conseguir experimentar el amor plenamente y de manera voluntaria, no ese amor enseñado en la casa, indicado y seleccionado por los padres, específicamente por el padre, según la profesión y estatus social del admirador. En este sentido puedo mencionar, bueno, hay bastantes, ¿no? Pero voy a mencionar solo algunos porque si no la lista es eterna. Ana Karenina, obra del escritor ruso León Tolstoy. Esta novela es una historia bastante emocionante, como todas las novelas del siglo XIX. Tiene una trama súper compleja, con un entramado de personajes que terminan involucrados unos con otros y todo alrededor del tema político y social, pero siempre desde el corazón de la intimidad, en este caso la intimidad de Ana, la señora de la aristocracia rusa. Es como el símbolo de esa mujer aristocrática, de esa mujer que pertenece a una alta sociedad y que pues tiene que mantenerse en ese lugar, que está casada con un militar, ni se entera de lo que es la pasión, de no ser porque aparece de repente el joven oficial Bronsky, con quien iniciará un romance de locura, traición, celos y por supuesto muerte. La novela claramente es una crítica a la hipocresía de la sociedad aristócrata rusa de ese momento, ya que en la obra solo hay una víctima, que es Ana Karenina, y que al mismo tiempo es la única que apostó por una vida auténtica. Ella luego se da cuenta que el amor absoluto no existe, y sí, eso le ocurre y todo termina de manera absolutamente trágica. Ella, luego de ser buscada y asediada por Bronsky, aunque él sabía que ella era casada, ella termina terriblemente enamorada de Bronsky,
abandona todo, mejor dicho, todo mal y bueno, Bronsky al final no le corresponde después de que él fue el que la buscó y ya, para no dañar la novela. Igual hay bastantes películas también sobre el tema, pues todas estas novelas están también pasadas al cine o hay un montón de películas basadas en estas novelas, así que tampoco es que dañe el final si lo cuento, pero mejor dejémoslo así, en suspenso. Y por otro lado tenemos a la famosísima Nana, que es la novela del autor naturalista francés Émile Zola. En esta obra, Zola y pues también critica la doble moral de la burguesía. La protagonista es Nana, una mujer que ha pasado un sinnúmero de vicisitudes, de situaciones de pobreza, de discriminación social, y que está empeñada en ser actriz. Sin embargo, ese objetivo no lo va a conseguir nunca, pero lo que sí ocurre es que ella se da cuenta de que es muy bella, es muy atractiva y que todos los hombres la quieren seducir, que los hombres le ofrecen cosas a cambio de estar con ella, a cambio de dormir con ella, de obtener su cuerpo. Cuando ella se hace consciente de sus encantos, se transforma el personaje de Nana, que era como una mujer medianamente ingenua, y se convierte en una mujer extrovertida, que ya no es sumisa, se vuelve una mujer dueña de su destino, se apodera de sí, es decir, una mujer empoderada, diríamos hoy en día, capaz de conseguir lo que quiere gracias a sus encantos. Ella no se casa con nadie, seduce a todos los hombres, los tiene a todos, les saca la fortuna, se hace famosa en la sociedad francesa. Por eso mismo, y todas las mujeres ahora quieren parecerse a Nana, aunque todas las mujeres la critican. Y tiene a todos los hombres a sus pies. Ellos le ruegan, le imploran, pagan todo el dinero que sea, lloran por ella, se divorcian para poder casarse con ella. Pero esta es una mujer que no cede a ninguno de esos hombres y que solo los tiene para que ellos le den dinero, propiedades, diversión, lujos. Es una mujer rodeada de amantes, hace un horario metódico para verse con cada uno de ellos cada día de la semana y ellos saben que ella está con todos, pero que no es pues que ella no es de nadie. El final, bueno, igual que el de Ana Karenina, se lo pueden leer, pueden conseguir la novela, ahí queda como el abrebocas. Como les decía, hay bastantes novelas, bastantes cuentos, bastante literatura del siglo XIX donde las protagonistas son mujeres y son mujeres fatales. Otro personaje, no, sino otro autor que hace una crítica supremamente fuerte a la sociedad decimonónica es Anton Chekhov. Anton Chekhov, dentro de sus cuentos, tiene varias mujeres que son mujeres fatales. Tenemos a la dama del perrito, que es nada más y nada menos que Ana Sergeyevna y su amante Dmitri Gurov. Los dos se convierten en amantes y bueno, es una historia, yo creería que más que ella sea una mujer fatal, es como una mujer que apuesta por el amor, y por el amor de verdad, no el amor por conveniencia. Ella estaba casada con un hombre mucho mayor que ella, que también la misma historia de todas, que los padres la obligaron a casarse con él. Ella no veía ningún problema en eso porque era como la norma, pero de repente cuando conoce a Dmitri Gurov, pues se da cuenta que es el amor. Y bueno, ahí empieza todo el relato. Que termina pues también muy triste, como todos los cuentos de Chekhov. De Chekhov. Sí, terminan o en la tristeza o en la melancolía o en esos tiempos muertos donde solo se respira un clima brumoso, como bien decías, de una delicadeza hiriente. Y aprovecho que te trasladaste al siglo XIX, ese salto hacia los tiempos modernos. Nos encontramos protagonistas que abundan en las obras del siglo XIX, en las obras decimonónicas. Está una Ana Karenina,
está una Madame Bovary que, más que creaciones de un Tolstoy, de un Gustave Flaubert, más bien son personajes que usaron a Tolstoy, que usaron a Flaubert para abrirse un campo en lo real, crear lo real. La literatura, como el arte en general, crea lo real en lugar de parodiarlo o ser un entretenimiento al respecto de, sino una presencia que la produce tanto como la destruye, en nuestro caso. Madame Bovary, protagonista de la novela célebre de Gustave Flaubert, encarna el aburrimiento de una burguesía enclaustrada por la fuerza, bajo las voces autoritarias de un status quo que las llevaba finalmente a la infidelidad y a un aburrimiento eventualmente suicida. Madame Bovary termina suicidándose como contestación a un régimen al cual ella evidentemente no pertenecía. Madame Bovary utilizará a Gustave Flaubert, quien aparentemente es su creador, pero creemos que es ella quien lo crea a él, al punto que un buen día Gustave Flaubert sacará su famosa frase: Madame Bovary soy yo. Claro, y Madame Bovary creo que somos todos, porque de algún modo ella es la representación del aburrimiento que todos sentimos en nuestras vidas supuestamente normalizadas, tranquilas, domesticadas, sedadas. Pero no podemos hablar de todo este siglo XIX que anticipa nuestra presencia, nuestro presente, nuestra más actual modernidad, sin un episodio real, tan real como Ana Karenina, tan real como Madame Bovary, real en 1789, real en 1793, tan real como la Revolución Francesa, donde tras la caída de los reyes, tras la caída de Luis XVI, de la reina María Antonieta, aparece la República, la primera República, en la cabeza de Robespierre, de Marat, de Danton, y no pasaron ni 3 años de 1789, fecha de la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla, a 1793, para que la llamada República se volviera un régimen de criminales asesinos, donde sobre todo Robespierre y Marat guillotinaban a su haber a todo el pueblo, porque sí, porque no, porque se les olvidó decir compañero, porque se les olvidó decir ciudadano, porque olían tufillos promonarcas, comenzaron a guillotinar de tal manera que el pueblo, estremecido, muerto de pánico, porque solo era que uno se le pegara una plumita blanca, y el blanco era el símbolo de la realeza, con R mayúscula, para que ya fuese causal de guillotina. Ante tal crueldad, una mujer, Charlotte Corday, amante de la República, aprovechó un baño que Marat se estaba dando en la bañera, se hizo pasar por una mensajera espía, decía que tenía una carta de espías, una carta de promonarcas para que Marat los mandara a guillotinar. Desde la bañera Marat la atendió, Charlotte Corday le pasó una lista falsa. Cuando Marat se distrajo leyéndola, Charlotte Corday sacó el puñal de su falda, lo apuñaló, murió en el acto Marat y ni siquiera intentó escapar. Charlotte Corday sabía que le iban a atrapar, sabía que le iban a guillotinar. En efecto, al día siguiente la guillotinaron en función de otra mujer fatal, la República. Este episodio, Charlotte Corday y Marat en la bañera, fue pintado para la posteridad por Jacques-Louis David, cuadro en 1793, tal cual se llama El asesinato de Marat, y por lo demás representado en el cine en 1927
por el clásico inmenso que se titula Napoleón, dirección de Abel Gance. Marat lo interpreta ni más ni menos que Artaud, Antonin Artaud, Antonin Artaud. Artaud, el del Teatro de la Crueldad, el Teatro de su Doble, Van Gogh, el Suicidio de la Sociedad. Artaud hace de Marat antes de que se profundizara en las aguas de la locura, otra mujer fatal. Y finalmente, tras este episodio de una república impregnada de sangre, tenía que llegar Napoleón a ponerle orden a toda esa historia. Napoleón creó, se autoproclamó primer cónsul, acabó con la república, convirtió el primer imperio y encontró finalmente, tras su derrota, otra mujer fatal. Esta vez enmascarada en una isla, Santa Elena, una isla en las costas del Pacífico, a la altura de África. Y finalmente Santa Elena, mujer isla, lo vio morir frente al mar. El imperio napoleónico, en este caso, recuerda al imperio romano y su fundador de fundadores, ascendiente de Rómulo, el guerrero Eneas, que tampoco se salva. Aquí un nuevo salto, una regresión, una elipsis, un salto, una analepsis. El imperio napoleónico no hace más que recordarnos al imperio romano. Te tengo que interrumpir en este segundito porque es que venía pensando en lo que nos estabas relatando del cuadro de Luis David, ajá, de Marat en la bañera, porque es que hace poco estaba viendo la película de El Club de la Pelea. Y en esa película hay una escena donde se le hace claramente el homenaje a la pintura de la que tú nos estás hablando, y es Brad Pitt que aparece en la bañera y de repente se pone como algo en la cabeza, como una camiseta. Claro, se pone una manta que le tapa los ojos, en la cabeza, que le tapa la cara. Y la escena es idéntica a la pintura y pues no creo que sea casualidad, sino creo no, que claro, es que es muy, guiño muy referente inmediato. Uh-huh. Y esta película, El Club de la Pelea, tiene a su vez su tremenda mujer fatal, que es ni más ni menos que Helena Bonham Carter, que dio para una de las fachadas icónicas del cine, que es ella echando su bocanada de humo con las gafas oscuras. Helena Bonham Carter. Excelente intervención. Recomendación para sí, y por lo demás, la iconografía de la mujer fatal en el cine está planteada por todas partes. En ella, Marla. Y por todas partes, o sea. Claro. Sí. Y entonces, en mi famoso salto hacia atrás, simplemente porque estamos hablando de un imperio napoleónico que necesariamente recuerda a un imperio romano, y decíamos a su gran fundador, me refiero al guerrero Eneas, fundador de Roma finalmente, pues Eneas tampoco se salva. Virgilio, el poeta de poetas, según Dante, Virgilio, siglo I a.C., nos cuenta que de las cenizas de Troya salió otro arquetipo del pensamiento de Estado, Eneas, soldado, que no tardó en encontrarse con su condena, con Dido, gobernadora de Cartago. Fueron amantes. Tras 7 años, él la abandonó para partir a Italia y que sus herederos de sangre fundasen Roma, y ella desde un despeñadero lanzó su maldición sobre él y sobre su estirpe, que se quedó signada hasta el estallido brutal de las guerras púnicas, romanos contra cartagineses, ni más ni menos. Dido se suicidó, no sin antes condenar a futuro a los descendientes del miserable soldado de Troya. Se está una pequeña invitación a leer la Eneida. Avancemos retrocediendo así las cosas y nuevamente el siglo XIX nos acecha. El delirio a dúo que nombró Ionesco se hace carne y Ionesco leyó a Baudelaire, y para Baudelaire las mujeres hermosas son flores dañinas, malsanas, enfermizas, pero a pesar de ello son las únicas capaces de espantar a la muerte
y detener por un instante el paso arrasador del tiempo. En su poesía, para Baudelaire, la mujer simboliza el mal. Son ángeles caídos como endemoniados, capaces de llevar a los hombres hacia los lugares más bestiales Que tú de su ser. mencionabas a Lilith la sesión anterior. Claro, y de ahí, de ese personaje, que se haya inspirado Baudelaire en Ángeles Caídos, o la comparación de las mujeres con ángeles caídos. Y las flores del mal. Tal cual, que ahí es donde viene el título. Las mujeres, según Baudelaire, son la encarnación del misterio y la voluptuosidad de la naturaleza, que claramente en las flores del mal se puede encontrar, y se los recomendamos un montón que lo lean, porque es de los textos literarios que son muy cortos, pero que son bastante densos en contenido, y pues que es una forma de introducirse en el mundo literario y de las mujeres fatales impresionante. Y así las cosas, la mujer vampiro va apareciendo por aquí, que es una característica también de las mujeres muy de las flores del mal. La mujer vampiro, que tiene la combinación de belleza y muerte. Aparece la imagen de la mujer muerta, o esa mujer que parece estarlo, que posee gran belleza, palidez y encanto para atraer a los hombres a sus brazos. Aquí también podemos hablar de todas las mujeres, o las mujeres que aparecen en los cuentos de Edgar Allan Poe, son ese prototipo de mujer vampiro. Para los sumerios existían 3 tipos de demonios, los que eran mitad humano y mitad demonio. Los demonios originales y los humanos muertos que no descansaban en las tumbas. El vampiro busca la vida, la exige, la absorbe y la consume, así que cuando esa fuerza infecta a las mujeres, éstas se convierten en seres lánguidos, pero muy voluptuosos, sexualmente exigentes y eróticamente bastante atractivas. Y a pesar de que esta transformación horroriza a los hombres, pues es la liberación de la energía sexual femenina, también representa para ellos una amenaza. No pueden evitar la fascinación que esa vampira ejerce sobre ellos. Es una figura fascinante. Y pues ya como el tiempo también apremia, tengo un poema escrito por una mujer, por Delmira Agustini, poeta uruguaya, que se titula El vampiro, y me parece bastante conveniente para el tema. Y dice: en el regazo de la tarde triste, yo invoqué tu dolor. Sentirlo era sentirte el corazón. Palideciste hasta la voz, tus párpados de cera bajaron y callaste. Pareciste oír pasar la muerte. Yo que abriera tu herida, mordí en ella. ¿Me sentiste? Como en el oro de un panal mordiera. Y exprimí más, traidora, dulcemente, tu corazón herido mortalmente, por la cruel daga rara y exquisita de un mal sin nombre, hasta sangrarlo en llanto, y las 1000 bocas de mi sed maldita tendía esa fuente abierta en tu quebranto. ¿Por qué fui tu vampiro de amargura? ¿Soy flor o estirpe de una especie oscura que come llagas y que bebe el llanto? Bellísimo, bellísimo. Qué decir, tan bello como cruel. Tan bello como sutilmente doloroso. Pues me encanta, es que lo escribió una mujer. Y eso también ya le da otro tono. Sí, tal cual, es un recorrido que pasa también por Mary Shelley. Recordemos, la autora de Frankenstein, que pasa por Agatha Christie, que pasa por Susan Hill, quien realizó una de las novelas más pesadas en este orden de ideas, La mujer de negro, Anne Perry, Alfonsina Storni, Sylvia Plath, que no creo que requieran mayor presentación, de Susan Sontag a Clarice Lispector, pasando por el estilo creado por Mademoiselle de Coco Chanel, por supuestísimo Alejandra Pizarnik, María Mercedes Carranza, Elena Garro, Virginia Woolf, las hermanas Bronte, como fascinantes hechiceras de la literatura. La mentalidad doméstica se ve corrompida y asesinada,
iluminada por la luz nocturna de su perdición. Se rinde así en los brazos de la hechicera, de la brújula, de la pitonisa, de la sibila, de la potencia oscuramente femenina que hace que la literatura valga la pena. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este delirante viaje literario a dúo y en multitud con toda su compañía. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo Delirio a Dúo. Hasta la próxima. Los acompañamos Pablo García Arias y Ángela Rivera. Agradecemos como siempre a Ana María Soriano con su edición y mezcla de sonido. Y no olviden que nos pueden escuchar por Spotify, también nos pueden encontrar en YouTube y pueden seguirnos en Instagram como @delirioaduo. Allí van a encontrar toda la información sobre nuestros episodios literarios y sobre otros temas que también hacen parte de la literatura. Un abrazo a todos, chao chao. Hasta pronto, hasta la próxima.